de Atilio Borón, y hoy queríamos desde el Faro de la Memoria hacerle nuestro homenaje. Con la lectura de este poema que se llama Felices los normales. Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida. Los que no han sido calcinados por un amor devorante. Los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más. Los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces. Los que, como no, por aquí. Los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura. Los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles. Felices las aves, el estiércol, las piedras. Pero que den paso a los que hacen mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen. Los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres y más delincuentes que sus hijos. Y más devorados por amores calcinantes. Que les dejen su sitio en el infierno y basta. Sí, hola. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al Faro de la Memoria. Estamos muy contentos todos de recibirlos acá. Los que ya han venido en otras oportunidades saben de qué se trata este espacio, y si hay gente que no había venido antes, aprovechamos para contarles un poco. Este lugar es el Espacio de Memoria de Mar del Plata, está abierto hace 5 años, desde 2013, y bueno, es un espacio que se sostiene con el trabajo colaborativo del colectivo Faro de la Memoria, que es un colectivo de organizaciones sociales y civiles de la ciudad de Mar del Plata, que se conforma por instituciones además, por individuos que aportan algo invaluable diariamente en este lugar con su militancia. Nosotros somos 5 trabajadores del espacio que también integramos este colectivo, pero sin el trabajo de los compañeros y las compañeras del colectivo sería imposible llevar a cabo la tarea diaria. Aquí hacemos muchas actividades todo el año, abrimos de lunes a sábados, tenemos actividades culturales como esta de hoy, que es una actividad intelectual, cultural, sociopolíticamente muy importante para Mar del Plata y para nosotros como colectivo y como espacio, pero además hacemos presentaciones de libros, presentaciones de películas, tenemos un ciclo de cine y derechos humanos, ahora vienen las vacaciones de invierno y hay actividades para los chicos, hay un plan fines para terminar el secundario aquí en el Faro, hay una extensión de la Escuela Malarro, la Universidad Nacional de Mar del Plata también realiza actividades aquí. Este mural que tenemos aquí, que es un mural que estamos día a día construyendo, también fue hecho con el trabajo y el aporte de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hacemos un trabajo de investigación en el espacio muy importante. Estamos construyendo el centro de documentación más importante de la ciudad de Mar del Plata, con el aporte de todos los archivos de familiares que nos ha donado al espacio, así que tenemos una tarea por delante muy importante, y entonces invitamos a toda la comunidad que participe del lugar, que divulgue las actividades, que venga. Es un espacio abierto a la comunidad, abierto a la participación, a integrar el colectivo, y bueno, queremos agradecer esta actividad a Atilio, a Juan Carlos Lacic, que están hoy acá, y a la Facultad de Trabajo de Ciencias Sociales de la Universidad, a Paula Meschini, que está presente acá, también a Vito que es la decana de la facultad, a Vito Malpitano, que también vino, y a todas las compañeras y compañeros que siempre vienen, que sostienen el lugar,
A la gente que viene y viene a las actividades, les agradecemos también por estar hoy acá. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En principio deseo agradecer a los organizadores la posibilidad de participar haciendo de alguna manera la presentación de Atilio Borón en este lugar que para mí es o representa parte importante de mi vida, ya que justamente se está por hacer en agosto una muestra itinerante de la labor de la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada de Personas, que va a incluir, digamos, la situación de Mar del Plata. Yo formé parte de esa CONADEP y uno de los lugares que justamente inspeccionamos en 1984 fue lo que es este centro clandestino de detención. Por lo tanto, bueno, por un lado, lo que significa en lo personal poder participar en este acto y en este lugar tan significativo. Lo segundo es, de alguna manera, procurar hacer en esta presentación una relación que de alguna manera ya se anticipó, pero entre Atilio y Roberto Fernández Retamar, porque no solamente Atilio ha sido un difusor del pensamiento de Roberto Fernández Retamar en la Argentina, ha prologado libros de ese autor y además los une una problemática común que es el socialismo del siglo XXI, es decir, estos nuevos desafíos que se presentan en este siglo XXI para encarar un proyecto político de cambio revolucionario, transformador, pero que realmente en contextos novedosos y altamente cambiantes. Y sobre todo la posibilidad que gracias a la generosidad de Atilio tuve, juntamente con Gloria, de poder conocer en una reunión de pocas personas en el PLE a Roberto Fernández Retamar y poder compartir con él unas horas de reflexión que fueron sumamente importantes. Y por otro lado, la presentación de este libro que también titulado como este hechicero de este nuevo sistema, hechiceros que a su vez nos dan una ventaja, que es la posibilidad de que quienes están hechizados se sinceren fuertemente. Es decir, yo creo que la entrevista que Macri tuvo justamente con el protagonista de este libro definió el futuro de la Argentina: hacer lo mismo pero más rápido. Eso es lo que dijo Macri. Y evidentemente es toda una definición del futuro que nos espera si el macrismo continúa. Es decir, y evidentemente justamente la confianza ideológica le permitió a él soltarse, digamos, con total libertad a decir lo que piensa y lo que cree para el futuro de la Argentina. Por eso, bueno, los dejo, digamos, en la presencia de Atilio, en la voz de Atilio, en el pensamiento de Atilio, que siempre es esclarecedor y sumamente importante para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. A mí cuando era chico, joven, me llamaban motricidad fina por la torpeza del movimiento. Así que si desaparezco acá, me paso la gran Sergio Denis. No hay ninguna sorpresa, ¿verdad? Bueno, segundo, digamos, estoy tratando de ayornarme y aprender a utilizar bien el lenguaje inclusivo, pero no puedo evitar de decir que a veces me resulta difícil. Digo, bienvenido,
bienvenidos todos, camaradas y camarades y compañeras, compañeros, todos bienvenidos, la verdad. Primero que nada, felicitar a la gente que ha organizado esto en menos de 24 horas. La gente de la Casa del Pablo de Espacio Extraordinario. La verdad. Y también a la gente de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, y en especial al grupo de investigación que también está Eugenia, Paula, gente de la facultad, que rápidamente se juntaron con ellos, hicieron esta tarea realmente increíble de juntar a esta gente un día lunes, así con prácticamente sobre el curso. Así que bueno, la verdad, muy emocionado, además porque este lugar que tiene un simbolismo muy grande. Yo estuve acá hace creo que 2 años, fue una experiencia lindísima, la vamos a reeditar ahora. Así que gracias a todos y a todas ustedes por venir, realmente me siento muy feliz. En un día muy especial, porque el sábado falleció ese que fue un gran amigo y un mentor intelectual, que fue Roberto Fernández Retamar, cuya poesía, ¿no es cierto?, El hombre normal, acaba de leer el compañero, y que refleja que él fue realmente no solamente un poeta revolucionario, revolucionó la poesía. Fernández Retamar es un hombre que ha revolucionado la poesía hispanoparlante. Y en ese sentido es muy justísimo el homenaje que se hizo al principio y al cual quiero yo ratificar. Y hablando de este libro, hablando de este libro que yo escribí y de la política de América Latina, porque de eso trata el libro, tengo que contarles algo que, bueno, lo puse hoy en mi blog, porque sentía que era una obligación moral que yo tenía con Roberto. Y les explico por qué. Yo hace mucho tiempo que lo conozco, como decía Juan Carlos, y nosotros invariablemente cada vez que nos veíamos, por lo menos una vez al año, a veces 2 veces al año, hablábamos sobre el tema los intelectuales y América Latina, las ideas de América Latina, el pensamiento social de América Latina. Era un tema obsesivo para él y para mí, y hablábamos de esto y lo otro. Y hace cosa de 2 años y medio, él me dice, mira, ¿por qué no escribís una nota, un artículo sobre los intelectuales y el mundo de la academia? Porque él estaba muy preocupado, como todos nosotros, que lo que nosotros vemos como una tendencia mundial, esto no es Argentina ni América Latina, una tendencia mundial del mundo académico encerrarse en sí mismo, dejar de volcarse hacia afuera, que fue lo que antes, hace mucho tiempo, se hacía, en donde estos grandes profesores eran a la vez gente que educaban a la opinión pública, participaban a través de los diarios, las radios en aquella época, ¿verdad?, y que de repente se fueron ensimismando, encerrando. Entonces me dijo, escribiste algo sobre eso. Escribí una nota, le gustó mucho, la publicaron en la revista Casa de las Américas, y cuando lo voy a ver de vuelta, esto fue ya en marzo del 2018, o sea, marzo del año pasado, me dice, bueno, la nota salió muy bien y volvió por el tema de los intelectuales, y digo, mira, estoy terminando de leer un libro de Vargas Llosa, el último, que se llama La llamada de la tribu, y le explicaba en qué consistía ese libro. Se lo digo a ustedes así una cápsula ahora, ¿verdad?, para esta presentación. En ese libro, Vargas Llosa explica quiénes fueron sus mentores intelectuales que lo hicieron transitar desde el marxismo revolucionario, desde su militancia en una célula clandestina del Partido Comunista del Perú. O sea, que no era simplemente un tipo que tenía idea de izquierda, era jovencito, tenía 18, 19 años, pero muy jugado, en una dictadura como la que había en esos años en el Perú. Y él explica los 7 autores que de alguna manera lo llevan de la mano y lo transforman en el gran pensador liberal que soy. Yo le cuento todo esto a Roberto. Roberto no le había llegado el libro a Cuba porque acababa de aparecer en Buenos Aires a fines de enero, principios de febrero. Digo, yo te lo mando. Bueno, le mandé el libro, pero antes de que llegara el libro y antes de que terminara esa conversación, yo le pregunto, ¿te parece que por ahí puedo escribir una especie de apéndice a eso que ya publicaste, una nota, ¿no es cierto?, sobre Vargas Llosa y su libro, una especie de recensión bibliográfica, contar lo que era ese libro?
Y entonces me mira y me dice, no, una nota no, tenés que escribir un libro. Fue para mí, digamos, y lo dijo con tal fuerza, él ya estaba muy viejito, piensen que en ese momento, cuando hablamos esa vez, tenía ya 88 años, y estaba físicamente muy caído, pero lo dijo con una fuerza que a mí me impresionó. Me dijo, no, tenés que escribir un libro. Yo entendí que más que un consejo que me daba intelectual era un mandato. Y pensándolo bien, me di cuenta que era probablemente el libro que él hubiera querido escribir, ¿verdad? Porque él tenía muchos temas pendientes con Vargas Llosa. Bueno, yo la verdad cuando me terminé la conversación nos abrazamos y dije, bueno, Roberto, voy a pensarlo el libro. Y dice, no, pero tenés que escribir ese libro, tenés que escribir ese libro. Viniendo de viaje, regresando de Cuba para acá en el avión, pensé, cuando llegué a Buenos Aires dije, sí, tiene razón, Roberto, tengo que dejar de lado todo lo que estaba haciendo y dedicarme a trabajar a fondo el pensamiento de Vargas Llosa. Yo ya venía siguiéndolo, ¿verdad?, en su pensamiento, en sus ensayos, etc. Leía prácticamente todas sus novelas, pero sobre todo sus ensayos políticos. Y ahí, cuando llegué a Buenos Aires, me organicé un poco los materiales y le mandé a Roberto un esquema de lo que era el libro. Me dijo, metele adelante, metele con todo. Y él me dio una serie de informaciones adicionales que fueron las que finalmente se plasmaron en este libro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hago yo acá? ¿Qué es lo que hago en ese libro? Bueno, justamente examinar qué es lo que pasa con Vargas Llosa, tratar de descifrar este itinerario tan increíble de un hombre que empieza en la izquierda radical, ¿verdad?, y que termina finalmente como un liberal radical, una derecha reaccionaria, pero extremadamente compleja. Extremadamente compleja. O sea, si hay algo que es Vargas Llosa, es un pensador extraordinariamente, lleno de circunvalaciones y vueltas y recodos en su pensamiento. No es un pensamiento para nada lineal. En algunos temas, por ejemplo, el tema de los inmigrantes africanos en Europa, tiene una postura que es la nuestra. O sea, rechazo absoluto a las políticas del gobierno de Matteo Salvini en Italia, y él salió de manera muy... O sea, no es un tipo que esté totalmente en el lado incorrecto, como yo digo, sino que en algunas cosas de repente la pega. Por ejemplo, es crítico del Estado de Israel, la ocupación de Cisjordania y las tierras palestinas. Pero en general el balance de su obra es el balance de un enorme pensador, ¿verdad?, que tiene una influencia a nivel mundial, no solamente en Argentina o en América Latina o en el mundo de habla hispana. Lo que Vargas Llosa ha publicado, estoy esperando a ver qué publica sobre lo de Retamar, que debe sacar algo seguramente en estos días, eso se va a reproducir en por lo menos 300 periódicos de América Latina y el Caribe, más los que se publiquen en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá y en otras partes del mundo. Es el gran sintetizador de las ideas comunes del liberalismo. Entonces, cuando uno escucha de repente algunos de esos argumentos tan remanidos, por ejemplo, que la reelección o las tentativas de reelección son un camino hacia el despotismo, que Maduro es un dictador, que Cristina hizo tal cosa, que Lula merece estar preso, etc. El que en el fondo le da sustento a todo eso, a favor de una prosa espectacular, porque es un gran escritor, eso no podemos negar, ¿verdad? Vargas Llosa es un gran escritor, es Vargas Llosa el que populariza el liberalismo. Y claro, acá viene toda una pregunta interesante. ¿No hubo antes otros popularizadores del liberalismo? Bueno, entre nosotros, Alzogaray, ¿verdad?, cumplió un poco esa función. Bernardo Neustadt, que vuelve ahora a la sombra porque después de esa entrevista que Vargas Llosa le hizo a Macri, que fue muy interesante, cuando Macri dijo y actuó como actuó Menem en el 95. Ustedes recuerden que Menem en el 95 dijo, voy a seguir por este camino, y ganó con más votos que los que había obtenido en el 89. O sea que acá la franqueza política paga, ¿verdad? Bueno, cuando él lo entrevista a
a Macri, Macri claramente le dice voy a seguir por este camino. Y él entonces, a partir de ahí, plantea que en realidad no hay más alternativas, de que el mundo no tiene más alternativas, ¿verdad? Y esto me hace a mí acordar los discursos de Neustadt también, de los años 80 y 90. Y hay una frase que a mí me quedó grabada desde aquella época, ¿verdad?, de Bernardo Neustadt, que fue la siguiente. ¿Qué fue lo que hizo grande a los Estados Unidos? Tal vez algunos de ustedes lo recuerdan. Dijo, fueron dos palabras nada más. Estados Unidos se hizo un gran país por dos palabras. Está despedido. ¿Y esto qué significa? La reforma laboral de Macri ahora. La reforma laboral que tiene Macri y su gente en la cabeza es una reforma laboral tendiente a desmontar lo que queda del sindicalismo en la Argentina. Digo lo que queda porque ha sido golpeado, va a ser mucho más golpeado, imitando el modelo brasileño, lo que hizo Bolsonaro. Bolsonaro destruyó el sindicalismo en Brasil porque le privó las fuentes de financiamiento. Por ejemplo, al igual que acá, en Brasil antes había una cuota sindical que se aportaba a los sindicatos por planilla, lo tenía que hacer la patronal, sea el Estado o el sector privado. Bueno, en Brasil eso se abolió. A partir de ahí quedó el aporte voluntario de los trabajadores, que entonces tienen que ir a un banco o hacer una transferencia bancaria al sindicato. Total, que los sindicatos en Brasil quedaron sin un peso. Están absolutamente desfinanciados. Esto me lo han contado a mí Guillermo Boulos o alguna de la gente que está más activa en el movimiento sindical brasileño. Bueno, es lo que se viene acá, es lo que va a hacer. Y por eso la evocación de Bernardo Neustadt y esa idea de que lo que hizo grande Estados Unidos fue acabar con toda la legislación protectiva de los trabajadores. Está despedido, punto, listo, sin indemnización, vacaciones, sueldo anual complementario, nada de eso. Bueno, y esto, les decía yo, antes en la Argentina había alguien que lo hacía así, digamos, Alzogaray, Neustadt, pero nunca con el alcance continental y mundial de Vargas Llosa. Esa es la preocupación. Vargas Llosa no es un personaje único del mundo de habla hispana, es un personaje mundial, ¿no es cierto? Y un hombre cuyas palabras se escuchan, yo diría casi con devoción, en los círculos gobernantes de gran parte de todo el mundo, no solamente el mundo de habla castellana. Antes había Milton Friedman, ¿verdad? Milton Friedman era un economista, hablaba en inglés, su obra se traducía, pero no era lo mismo que era Vargas Llosa. Entonces, bueno, de ahí la importancia de examinar el argumento. ¿Qué hace Vargas Llosa en ese libro? ¿Qué es lo que hago yo en el mío? Bueno, él lo que hace es ir presentándonos aquellos que él considera fueron sus grandes maestros, que los llevaron de la mano desde el marxismo de inspiración sartreana por Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, a el pensamiento liberal contemporáneo. Es un tránsito demorado, no es sencillo. A ver, Vargas Llosa, cuando estalla la Revolución Cubana, cuando triunfa la Revolución Cubana, se convierte de inmediato en un gran colaborador de la Revolución Cubana y de Casa de las Américas. De ahí el conocimiento profundo que Roberto Fernández Retamar tenía de Vargas Llosa, y que en varias de las entrevistas que yo le hice me fue dando muchos de estos antecedentes. Vargas Llosa colaboró, ¿no es cierto?, durante largos años con la revista, estaba en algunos de los concursos de la Casa de las Américas, y hay, bueno, fotografías por todas partes donde lo muestran a él, junto con Julio Cortázar, Mario Benedetti y Gabriel García Márquez, como uno de los pilares en el mundo intelectual del apoyo a la Revolución Cubana. Y esta amistad, ¿no es cierto?, con García Márquez llega hasta el año 76, o sea, una amistad que tenía también una índole política. Claro que ya en el 72, el año 72, Vargas Llosa comienza a distanciarse de la Revolución Cubana. Pero por eso le digo, no fue un proceso súbito, no fue una conversión que de la noche a la mañana pasa lo que hemos visto en tantos otros autores, otros intelectuales, ¿verdad?, que son de una línea y de repente se convierten a la otra. Básicamente pasan
de la izquierda a convertirse en apologistas de la derecha. En el caso de Vargas Llosa fue un proceso lento, un proceso gradual, que demoró, según una estimación que yo hago en el libro, entre 12 y 13 años. Tanto es así que él siguió siendo fiel a la Revolución Cubana después del famoso escándalo Padilla, que algunos de ustedes recordarán, un escritor, ¿verdad?, que aparentemente había sido puesto preso por sus escritos, cosa que no es real, estuvo preso pero por otras razones, y estuvo preso 38 días nada más, y no fue torturado, ni molestado, ni nada, simplemente en prisión, porque se comprobó que estaba vinculado a un grupo contrarrevolucionario, cosa que después, cuando él, Padilla, se va a los Estados Unidos por pedido especial del senador Edward Kennedy, que le pide a Fidel, por favor, liberen a este hombre, que lo que venga a Estados Unidos, etc. Fidel concede, él va, y él después empieza a escribir, y lo que dice es que efectivamente él armó toda una farsa con su confesión, porque es una confesión vergonzosa, terrible, que a mucha gente le partió el corazón, diciendo que se había traicionado los ideales de la Revolución Cubana, que era un miserable, que merecía este castigo, una cosa que daba la impresión de que a él lo habían torturado para que dijera todo eso. Y él después dice que no, que él había leído los juicios de Moscú y había imitado algunas de las peores confesiones que se produjeron en el marco de esos juicios, y le había dicho, la había reproducido en el caso de Cuba. Entonces fíjense ustedes la monstruosidad de todo esto, ¿verdad?, que se arma en torno a la figura de Padilla, pero claro, esto se supo mucho después. Lo de Padilla es del 67-68 y las revelaciones son posteriores a 1980. Y como sabemos nosotros, una vez que está dicha la mentira, ¿verdad?, el desmentido no corre. El desmentido, después si quieren les pongo varios ejemplos. No hay, el desmentido llega tarde y no tiene nunca el impacto que tiene la mentira. Bueno, pero a pesar de eso, a pesar de todo aquello, Vargas Llosa todavía en el año 71 seguía siendo un admirador de la Revolución Cubana. Por eso digo que fue un tránsito complejo el de él, no fue que se vendió. Y ya voy a ir a ese tema. Fíjense lo que dice él en una entrevista en junio del 71. Dice lo siguiente: cierta prensa está usando mi renuncia al comité de la revista Casa de las Américas para atacar a la Revolución Cubana desde una perspectiva imperialista y reaccionaria. Quiero salir al frente de esa sucia maniobra y desautorizar enérgicamente el uso de mi nombre en esa campaña contra el socialismo cubano. Mi renuncia es un acto de protesta contra un hecho específico que sigo considerando lamentable, pero no es ni puede ser un acto hostil contra la Revolución Cubana, cuyas realizaciones formidables para el pueblo de Cuba son llevadas a cabo en condiciones verdaderamente heroicas, que he podido verificar personalmente en repetidos viajes a la isla. El derecho a la crítica y a la discrepancia no es un privilegio burgués. Al contrario, solo el socialismo puede asentar las bases de una verdadera justicia social y dar a expresiones como libertad de opinión o libertad de creación su verdadero sentido. Es el uso de ese derecho socialista y revolucionario que he discrepado del discurso de Fidel sobre el problema cultural, que he criticado lo ocurrido con Alberto Padilla y otros escritores. Lo hice cuando los acontecimientos de Checoslovaquia y lo seguiré haciendo cada vez que lo crea legítimo, porque esa es mi obligación como escritor. Pero que nadie se engañe. Con todos sus errores, la Revolución Cubana es, hoy mismo, junio de 1971, una sociedad más justa que cualquier otra sociedad latinoamericana, y defenderla contra sus enemigos es para mí un deber más apremiante que honroso. ¿Se escuchó, no? Sí. Termina, no, dice él, lo dice, no. Termina así la entrevista de Vargas Llosa. ¿Se escuchó, no? Porque fue telefónica la entrevista. Le pregunta al PD, ¿se escuchó, no? Bueno, este Vargas Llosa, por eso digo la complejidad del personaje. No es un tipo que se da vuelta de la noche a la mañana. Hay todo un proceso. Y en ese proceso, él, ¿verdad?,
mantiene a lo largo de toda la década de los 70, gran parte de la década de los 70, una amistad inalterable con García Márquez. ¿A qué viene esto? Bueno, sabemos que García Márquez se mantuvo inalterablemente fiel a la Revolución Cubana, pero ellos gran parte del tiempo vivieron juntos en Barcelona, casa de por medio. Y de hecho, cuando nace el segundo hijo de Vargas Llosa, el primero es Álvaro, el segundo, no recuerdo el nombre, le pone Gabriel, y los otros dos nombres son los nombres de los dos hijos de García Márquez, para que se den una idea del grado extremo de amistad, de identificación que tenía Vargas Llosa con García Márquez, hasta que surge un incidente confuso, ¿verdad?, que pasó a la historia, ¿no es cierto?, que es una ruptura más que política por, como dirían en España, una cuestión de pollera. ¿Qué pasó? En un momento determinado eran dos familias que se movían juntas para todas partes, vacacionaban, cenaban, iban al teatro juntos, etc. Vargas Llosa está fuera de viaje y le pide a su amigo Gabriel llevar a mi mujer, en ese momento ya no era Julia, era la otra, no recuerdo el nombre, no importa, la segunda, no la actual, le dice, llevar al aeropuerto porque quiero juntarme con ella en tal lugar. Resulta que Gabriel García Márquez la lleva al aeropuerto, el avión no sale por un desperfecto o lo que sea, y la mujer no llega. Y Vargas Llosa se hace la película de que Gabriel García Márquez se había ido con su mujer, que el avión no había tenido ningún problema, sino que fue una aventura, ¿verdad?, con su propia mujer, y por lo tanto se produce una situación de ruptura muy grande que tiene un final, ¿verdad?, cinematográfico, cuando finalmente se encuentran de vuelta en un evento en México, ¿verdad?, y García Márquez ya había pasado un par de años, lo va a saludar, y la respuesta de Vargas Llosa es un puñetazo tremendo así, que le deja el ojo en compota a García Márquez. Hay fotos de esas, si buscan en la web García Márquez y pelea con, y van a ver, y ahí se produjo realmente la ruptura, lo cual habla de el personaje, cómo es este personaje. Era un tipo, ¿verdad?, iracundo, es un tipo peleador, es un guerrero, es un intelectual público guerrero. Necesitamos mucho de eso nosotros. El problema que tenemos es que tenemos pocos intelectuales así en el mundo hispanoamericano que tengan el vigor, la constancia, la persistencia que tiene Vargas Llosa, que se ve de una manera grotesca en este incidente con su ex amigo, ¿verdad?, cual le pega, después rompe la amistad. García Márquez después nunca se preocupó por él, por el incidente. Además, le quedó todo muy claro, la propia mujer le dijo que estaba loco, que el avión no había salido y que García Márquez la había llevado a su casa. O sea, nada raro había ocurrido ahí, pero sin embargo él reaccionó de esa manera, con esa iracundia. Esa iracundia es lo que lo caracteriza a él. Pero además mezclado con otra cosa. Ustedes dirán, pero García Márquez, Vargas Llosa, de golpe, ¿cómo es que se produjo este tránsito? Está bien, hasta el 74, 75 todavía coqueteaba. Bueno, él lo dice en su libro, ¿verdad?, La llamada de la tribu. ¿Qué dice ahí? Dice que él estaba en ese momento ya viviendo en Inglaterra, a finales de los 70, y tuvo la ocasión de contemplar la extraordinaria transformación que se produjo en la sociedad inglesa a partir del gobierno de Margaret Thatcher. Y que a él le parecía que era un gobierno que había realmente asumido los grandes principios de la tradición liberal, los estaba llevando a la práctica, y de esa manera había posibilitado que la sociedad inglesa saliera de su atraso, saliera de su estancamiento económico, social, cultural y político, y se hubiera convertido, lo que él dice, en la sociedad más dinámica, más moderna, más excitante de toda Europa. Esto lo plantea así en esos términos. Y entonces cuando uno avanza un poco más en este relato que Vargas Llosa hace de esa admiración por Margaret Thatcher, él dice que él
viviendo en Inglaterra se daba cuenta de ese cambio, pero que hubo un acontecimiento fortuito que lo ratificó totalmente en esa línea. ¿Cuál fue ese acontecimiento? Una invitación que le hicieron a él y a otros profesores de la Universidad de Londres, donde él enseñaba, por eso descarten la idea de que a él lo compraron y que empezó a pensar diferente porque le dieron mucho dinero. Este no es el caso. Porque todavía, después de que él se había transformado, ¿verdad?, ideológicamente, seguía viviendo de su sueldito de profesor en la Universidad de Londres, que era un sueldo bastante mediocre. Pero lo invita una noche un historiador británico, ¿verdad?, Hugh Thomas, lo invita a participar de una cena con Margaret Thatcher, en donde va él, va Hugh Thomas, un par de otros colegas más, y viene la señora Thatcher. Y entonces él narra en este libro, en La llamada de la tribu, que es el libro al cual yo estoy replicando, el impacto que le produjo a él tener la conversación con la señora Thatcher. Se les hace en el ojo. Dice, esta mujer ha interpretado cabalmente los principios fundamentales del libre mercado. Cree realmente en el liberalismo. Ha tenido la fortaleza, la energía, la valentía de luchar contra las viejas tradiciones colectivistas, corporativistas, sindicalistas de Inglaterra que causaron la decadencia de la sociedad inglesa. No le tembló la mano, claro, pero no tembló la mano, padre, le tembló la mano a la Thatcher, por algo le decía la dama de hierro, ¿verdad? E impuso estos cambios en contra de su propio partido conservador, de los laboristas y de todo este clima colectivista que hizo que Inglaterra se hundiera en el atraso por comparación a otras sociedades europeas y por comparación a Estados Unidos. Y ahí es donde viene todo el tema de la tribu. Dice, ella rompió con la atracción tribal que hace que la gente no quiera romper los moldes de lo habitual, de lo tradicional, seguir con las viejas costumbres. Tenemos el Servicio Nacional de Salud, tenemos sindicatos poderosos y no nos damos cuenta de que esos sindicatos poderosos lo que hacen es restarle competitividad a la industria británica. O sea, pareciera que estuviera hablando de la Argentina de hoy, ¿verdad? El argumento es el mismo. Y entonces, Margaret Thatcher se convenció de que la única manera por la cual una sociedad puede darle prosperidad, un gobierno puede darle prosperidad a su gente, es liberándolos de estas ataduras tribales, atávicas. Por eso hay que acabar con la tribu, dice. Y aquellos que se refugian en la seguridad de la tribu se condenan a sí mismos a la pobreza, a la ignorancia, al atraso. Y ella rompió con todo eso. Y lo que él ve, dice, en América Latina, lo que tenemos en cambio es el primado de todo aquello. La idea de que la solución a los problemas de nuestros países es una solución que se da fundamentalmente por la vía de la acción colectiva. Y la acción colectiva nos condena a la derrota, dice Vargas Llosa. Cada cual tiene que ver de qué manera se arregla por su cuenta. Y entonces, yo cito, él no lo dice, pero yo busqué, había oído ya esa entrevista, una revista femenina que se llama Women's Own, ahí en Inglaterra, le hace un día una entrevista a la Thatcher, ¿verdad? Ahí promediando la década de los 80, ya después la guerra de las Malvinas. Y entonces la periodista le pregunta, le dice, dígame, ¿qué piensa usted del impacto que han tenido sus políticas sobre la sociedad inglesa? ¿Cuál es su visión del resultado de sus políticas sobre la sociedad inglesa? Y ella le dice, mire, hay un error en su pregunta. El periodista se queda muy sorprendido, ¿verdad? Y dice, hay un error porque usted habla de la sociedad inglesa. La sociedad inglesa no existe. Existen John, Mary, Louis, Margaret, ¿no es cierto? No hay sociedad inglesa. Lo que hay son individuos, y lo que hay que hacer es que esos individuos puedan ser felices. Y el gobierno no tiene nada que hacer para producir la felicidad de los individuos. Es un asunto de ellos. Lo que tenemos que hacer nosotros es liberarlos de todas las restricciones que te imponen, que si querés curarte tenés que ir al Servicio Nacional de Salud. ¿Por qué?
que vaya cada cual al médico que quiere. Abolimos el servicio si querés viajar en ferrocarril, los ferrocarriles son del Estado, no, que sean privados, que hagan las líneas por acá, por allá, por donde sea. Si querés tener energía solar o eléctrica, lo que te la arreglás por tu cuenta. Y entonces produjo, digamos, según Vargas Llosa, toda esta desestructuración de esa trama colectivista que impedía que la sociedad inglesa tuviera la posibilidad de saltar hacia una vida mucho más desarrollada, fecunda, feliz, educada, próspera. Y él saca como conclusión de que la clave del atraso latinoamericano se encuentra en dos pilares. Uno, la supervivencia de estas tradiciones colectivistas, comunitarias, ¿verdad?, de las cuales el populismo es una de sus expresiones. El populismo no hace otra cosa que expresar esta idea de que vamos todos juntos y a todos a defendernos de una coordinadamente, y dice, y eso no funciona. El mundo de hoy no admite eso, ¿no es cierto? Y la otra clave, que les decía, el atraso latinoamericano, aparte del colectivismo, es la idea del caudillismo, ¿verdad? El caudillo, digamos, para él es la gran maldición que tiene América Latina. Casualmente, todos los líderes populares caen fulminados bajo la categoría del caudillismo, pero cuando él habla de Europa y cuando él habla de su otro país, que es España, no menciona que, por ejemplo, Felipe González, que fue realmente un caudillo del PSOE español, estuvo más de 12 años en el gobierno y que fue reelecto una y otra vez. O que Helmut Kohl en Alemania estuvo más de 16 años y que si no llegó a estar más fue porque se descubrió un hecho de corrupción y tuvo que renunciar. O que ya la actual Angela Merkel está marchando hacia su 16º año, aunque ahora está con una enfermedad muy grave, aparentemente un Parkinson muy galopante. Pero digamos, hay un doble estándar. Lo que es bueno en Europa es malo en América Latina. La reelección indefinida de estos gobernantes es a la larga un signo de madurez porque van aprendiendo, el pueblo les va reconociendo, pero eso siempre que sea en Europa. Si ocurre en América Latina, una desgracia. Es populismo, es demagogia, es clientelismo. Y por eso él ha sido tan feroz en sus campañas en contra de los gobiernos progresistas de América Latina, permanentemente hostigados por Vargas Llosa, por supuesto, comenzando por la figura de Fidel, cuando ya después se enoja mal con la Revolución Cubana y con Fidel, etc. Eso ya ha entrado en los 80, en donde las cosas que dice son terribles, pero luego las emprende en contra de Hugo Chávez, y así sucesivamente. Ni uno de los presidentes del ciclo progresista de América Latina quedaron a salvo de la crítica implacable que le hacía en sus ensayos publicados en el diario El País, reproducidos en la Argentina en La Nación y en varios diarios de provincia, etc. Y el resultado de todo esto es que inclusive en momentos actuales él está en una campaña tremenda en contra de Andrés Manuel López Obrador en México. O sea, no hay uno que se salve. Evo Morales tampoco se salva. Y Evo Morales ha producido un milagro económico sin precedentes en Bolivia. Ha sido el más exitoso presidente en la historia de Bolivia. Sin embargo, también fulminado con esta crítica de perpetuarse en el poder, el despotismo, el ataque a la democracia, todo lo demás. Entonces, voy un poco resumiendo, así tenemos ocasión de dialogar. El argumento central, finalmente, que articula todos esos ensayos, porque son 7 ensayos que hace Vargas Llosa, cada uno de sus autores, ¿verdad? Comienza por Adam Smith, ¿verdad?, al que desfigura de una manera escandalosa, y eso es el capítulo que yo escribo con más enojo, ¿verdad?, porque le hace decir a Adam Smith cosas que Smith jamás dijo, jamás pensó, pero bueno, esa es la manera como él lo presenta. Entre otras cosas, por ejemplo, Vargas Llosa hace toda una elegía de la mano invisible, como si hubiera sido algo muy importante en la obra de Adam Smith,
Adam Smith escribió dos libros importantes en su vida. La teoría de los sentimientos morales, que es de 1759, y La riqueza de las naciones, que es de 1776. Una sola vez en cada libro utiliza la metáfora de la mano invisible, pero al pasar. No es que le dedique un capítulo, una parte, una sección del libro, nada, lo menciona al pasar. Las dos veces. Sin embargo, para él, la mano invisible es la gran aportación que hace Adam Smith a la teoría económica contemporánea. Bueno, lo que yo demuestro en el libro es que Adam Smith era un señor que estaba profundamente preocupado por el hecho, y estoy citando casi textualmente a él, de que los industriales, los terratenientes y los comerciantes tenían en Inglaterra carta franca para reunirse y conspirar para subir sus precios y bajar los precios de los trabajadores, mientras que el gobierno prohibía a los trabajadores organizarse en sindicatos. Ese es el verdadero Adam Smith. Y acá te doy yo la cita del texto de Smith, ¿verdad? Pero bueno, si de mentir se trata, Vargas Llosa tiene una frase que yo capto por ahí, que me pareció una joya, que dice: ¿qué es un escritor? Uno que dice mentiras que parecen verdades. Eso dice él. Y evidentemente en su libro, La llamada a la tribu, hay muchas mentiras que parecen verdades. Y luego, bueno, habla de Ortega y Gasset, de von Hayek, de Popper, de Aron, de Isaiah Berlin, de Jean-François Rebel. Pero ¿cuál es el común denominador de estos autores? La creencia absolutamente falsa de que liberalismo y democracia son dos caras de una misma moneda. Y entonces yo hago un análisis de estas dos tradiciones teóricas, y en donde se demuestra de una manera absolutamente irrefutable que el liberalismo no tiene un componente democrático, que el liberalismo como ideología, como sistema teórico, es un sistema que exalta la necesidad de preservar la libertad irrestricta de los individuos, pero que en ningún momento dice que estos individuos deben organizarse políticamente según las reglas de la democracia. Y yo en varias mesas redondas y congresos internacionales desafío a muchos de mis colegas: dame una cita, una sola cita, de John Locke, o de Alexis de Tocqueville, o de John Stuart Mill, para hablar, digamos, los clásicos fundadores del liberalismo, en donde digan la democracia es la mejor forma de organización de un régimen político. Nunca me la pudieron dar. ¿Por qué no? Bueno, porque no está en la naturaleza del liberalismo pensar la democracia. Vargas Llosa exalta a los Estados Unidos como un país construido a partir de la tradición liberal. Y entonces lo que yo digo, bueno, leamos la Constitución de los Estados Unidos de América. ¿Aparece en algún momento la palabra democracia? No, nunca, no se menciona. Es increíble, ¿no es cierto? Pese a lo cual se sigue hablando de los Estados Unidos como una constitución democrática. No lo es. ¿Por qué inventaron el voto, la doble vuelta, el voto indirecto? ¿Cómo le llamábamos acá en la Argentina antes? El colegio electoral, los colegios electorales. ¿Para qué? Para corregir los errores del populacho, así dicho por ellos. Así es. Para corregir esto en la Asamblea Constituyente de Filadelfia, para corregir los errores del populacho que, producto de una prédica demagógica, pudieran elegir un mal gobierno. Entonces, eligieron mal gobierno, pero después los colegios electorales en cada estado, ¿no es cierto?, decidían quién era el presidente de los Estados Unidos de América. O sea, no hay voto directo de presidente. Entonces, ¿cómo puede ser una democracia en donde no hay voto directo de presidente? Nosotros lo corregimos eso, ya, ¿verdad? Pero ellos todavía no. Y esto me parece que es un dato realmente decisivo para entender esta bifurcación de que el liberalismo es una teoría, una doctrina que propone que los individuos estén liberados de la tutela estatal, que se les dé todas las posibilidades de desarrollo, y la democracia es una forma de organización del poder político ascendente de abajo hacia arriba, que tiene como principio elemental de organización el imperio de la justicia. Mientras que el libre mercado y el liberalismo tiene como principio fundamental de organización el egoísmo individual y la ganancia. Por lo tanto, son irreconciliables. Pero bueno, en los discursos que se presentan, que se manipula la opinión pública, ¿verdad?, en favor de la
del liberalismo, se dice que el liberalismo es la única expresión política de la democracia, y no lo es. Bueno, esto es lo que está largamente demostrado en la página, en el capítulo, un largo capítulo final del libro, donde resumo todas estas conclusiones y muestro cada uno de los otros capítulos los yerros de interpretación, no solo de Vargas Llosa, sino de los autores. Por ejemplo, cuando Hayek, ¿verdad?, que es uno de los autores preferidos de Vargas Llosa, habla de que, bueno, el crecimiento de la riqueza en manos de los más ricos inevitablemente produce el desborde, ¿no es cierto? Esta es la copa de la riqueza, el efecto de derrame. Los ricos se hartan de tanta riqueza, no tienen ninguna imaginación para saber de alguna otra cosa linda, divertida, entretenida que puedan hacer, y por lo tanto la riqueza cae hacia los pobres. Entonces yo presento datos ahí en el libro de un siglo de la historia norteamericana y la distribución del ingreso, he visto como cada vez los ricos ganan más y los pobres ganan menos. O sea, pese a lo cual, él habla de Hayek en esos términos, como habla de Popper, al cual le dedica mucho, ¿verdad? Popper, que es el famoso teórico de la sociedad abierta, ¿verdad? Una sociedad abierta en donde, al cabo de un libro de casi 550 páginas, termina diciendo que la forma de abrir esa sociedad es expandir la educación. Digo, cosa que se hizo, porque hoy en día, en general, los niveles de alfabetización y de educación general aumentaron en todo el mundo, pero junto con eso, las sociedades en todo el mundo se hicieron más cerradas, más desiguales, más inequitativas. O sea, realmente argumentos inconsistentes. Pero claro, dicho con la elegancia de Vargas Llosa, esto tiene un impacto fenomenal. Y esa es la razón por la cual escribí ese libro. Y termino con una referencia sobre por qué este hombre cambió. Bueno, el capitalismo no descansa nunca. Nosotros en la izquierda y en el campo nacional y popular, por muchas razones, tenemos que trabajar para vivir, y trabajos a veces son extenuantes. Los otros trabajan poco, la verdad, tienen grandes empresas, tanques de pensamiento, universidades, periodistas, diarios, radios, televisión, ¿verdad? Nosotros nos cuesta mucho poder hacer llegar nuestro mensaje. Esta gente tiene todo a su favor para hacer llegar su mensaje. Tiene todo a su favor. Hoy en día, el 90% de las noticias económicas que circulan en el mundo están controladas por 3 grandes oligopolios mediáticos, que son los que dicen qué es lo que pasa en el mundo en materia económica, ¿verdad? Y contra eso uno tiene que salir remando, ¿verdad?, a través del uso de radios cooperativas, comunitarias, las redes sociales, que son muy importantes y que hay que utilizar permanentemente. Pero esta gente juega con una enorme ventaja, porque tiene todo un enorme dispositivo a su poder, y aparte tiene un maestro de la lengua que es capaz de seducir con su lenguaje. Vargas Llosa, en boca de su primera mujer, Julia, la famosa Julia de la tía Julia y el escribidor, es la novela, una de las primeras que escribe él, en donde narra su noviazgo y matrimonio con su tía, que era 10 o 12 años mayor que él, la verdad que produjo un escándalo en su familia, tuvo que irse de Perú, etc. Pero Julia dice: Marito, hablando y escribiendo, es tan seductor que es capaz de venderle neveras a los esquimales. Y eso es cierto, ¿verdad? Entonces, acá nos encontramos con un personaje con esas características, con esa capacidad de comunicación tan realmente extraordinaria, y con todos los medios a su favor. Y terminado diciendo, bueno, ¿cómo es que este tipo pegó el salto? Yo le decía que en la izquierda tenemos una larga lista de gente que era nuestra, ¿verdad?, y que finalmente se pasó al otro bando, o hijos que se pasan al otro bando. Yo pienso en mi amigo Alejandro León Rosich, el griego. Si viera que su hijo es asesor de Macri, León se pegaría un tiro en este momento, sin la menor duda, ¿verdad? Y tantos otros. Pero en el caso de Vargas Llosa, yo les decía recién, fue menos la experiencia de haber sido comprado con dinero, ¿no es cierto?, decir, pasate para acá, como ocurrió en otros casos,
Arthur Koestler, por ejemplo, muy importante, un caso de esos, ¿verdad? Varios, Ignacio Silone en Italia, que fue un luchador antifascista y que de golpe, en medio de la Guerra Fría, se pasa totalmente del lado de los Estados Unidos. Lo que Vargas Llosa tenía como talón de Aquiles, y que creo yo, a mi manera de ver, que lo perdió, fue un ego de dimensiones colosales. Es el único autor que yo conozco que escribió 3 libros autobiográficos. Hay que tener un ego, pero de aquello, ¿no es cierto? Porque está la tía Julia y el escribidor, después está el pez en el agua, y después finalmente la llamada de la tribu. 3 libros de autobiografía, hablando de sí mismo, ¿no es cierto?, de su historia, de lo que ha hecho. Yo no niego que es un tipo que tiene un anecdotario muy interesante, pero evidentemente yo creo que por la vía del halago, a él lo fueron trayendo al campo de la derecha, y después también empezó a hacer mucho dinero, y después, claro, empezó a ser una figura que daba lustre a las reuniones de algunos empresarios muy toscos y muy burdos en América Latina o en España, que era donde él más se movía, y se hizo amigo, ¿verdad?, del rey de España, que lo condecora. Ahora Vargas Llosa es marqués Mario Pedro Jorge Vargas Llosa, no sé de qué ciudad o qué distrito en España del reino le dio, es un marqués, o sea, está en la nobleza española, y se hizo muy amigo de José María Aznar, diciendo cosas espantosas. Yo he presentado un libro en España cuando citaba esto, pero el murmullo generalizado de desaprobación de Vargas Llosa, ¿no?, lo que yo decía, ¿no?, era tremendo, cuando dice que España le debe todavía una muestra grande de gratitud a quien fue uno de sus más grandes estadistas, que fue José María Aznar, que era un miserable que engañó a la población española, que mintió cuando los atentados de Atocha, que mintió cuando dijo que había armas de destrucción masiva en Irak, que mandó soldados españoles a la muerte en Irak. Y sin embargo Vargas Llosa, claro, ya muy del círculo de las clases dominantes, habla maravillas de personajes como Aznar, para ni hablar de Margaret Thatcher, que ya le mencioné, y lo último, también un almuerzo que tuvo con Ronald Reagan, que interesante porque él lo pone diciendo Reagan y Thatcher fueron las 2 personas que de alguna manera me hicieron a mí entender con esas apariciones deslumbrantes lo que era la lucha contra el comunismo, y él habla ahí de la Unión Soviética, etc. Y entonces dice, evidentemente que la señora Thatcher era una señora más versada en la historia de las ideas. El presidente Reagan era un hombre más simple, dijo, por no decir que era una bestia, ¿verdad? Pero igual le pregunté si había leído a Hemingway o a John Dos Passos o había leído a William Faulkner, y me dijo que no lo había leído. Y evidentemente no las había leído porque además Reagan había dicho que los únicos libros que él había leído en su vida eran historietas de cowboy y nada más. Pero dice, pero pese a esta rusticidad de su pensamiento, fue un hombre valiente que puso a la Unión Soviética de rodillas, y eso lo coloca en el peldaño de los grandes defensores de la libertad de nuestro tiempo, y le debemos agradecimiento. Miren ustedes lo que es eso. Bueno, yo tuve que fumarme todas esas frases para escribir este libro. Le digo que por momentos lo escribía y yo me contenía porque no quería que fuera un libro de diatribas o de insultos, ¿verdad? Pero a veces tenía ganas de decir cada cosa, digamos, terrible. Pero bueno, me contuve y salió una cosa que, bueno, realmente se lee muy bien, me lo han dicho, porque le he tratado de dar un tono no académico, sino casi de una pequeña novela. Bueno, y ahí está, y junto con las hermosas tortas y las apetitosas tortas que hay, está ya a la venta todo aquello a un precio por debajo de los precios de librería. Les cuento una cosa, Clarín se está apoderando de todos los circuitos de distribución de libros de este país. Y entonces, esto significa que este libro, por ejemplo, el caso mío, que ahora se vende a 500 pesos, cuando ya lo agarre Clarín, que tarde o temprano va a caer porque no hay manera de zafar de ese circuito de distribución, lo van a poner 800 pesos. Y paga Clarín a las editoriales, le paga a 180 o 270 días.
quiere decir en este país que ¿qué es eso? Eso es política cultural. Es liquidar toda expresión editorial que de alguna manera albergue pensadores que tienen una visión crítica, no convencional, diferente. Por eso hemos traído algunos de esos libros acá. Bueno, estoy a su disposición para preguntas. Muchas gracias.